¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 14 de septiembre del 2020, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza del compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, saludo por aquí a Luyanete Tolosa Cetina, que Dios te bendiga. A Mónica Castañeda Rodríguez, Dios le bendiga. A Orlando Sánchez, a Andrea Acuña, que Dios le bendiga también, mi querida hermana, allí en Bogotá. Saludo a Alan Polanco, que Dios le bendiga. A Mónica Castaño Rodríguez. Bueno, me dice Andrea que saludos de su mamá, que él también sigue el programa. Bueno, Dios le bendiga a la señora Azucena, que Dios le bendiga. Saludo también a doña Gloria Murillo en mi hermosa ciudad de Charalá, Santander. Para ella también un saludo muy especial. Para Andy Morales, que Dios también le bendiga en esta mañana, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir escuchando ahora la palabra de Dios. Por aquí saludo también a Erlinda Ávila, que también me escribe. Dios le bendiga. Para Juan Diego Rincón en Santa Inés Andes, Dios le bendiga también. Saludos a sus papás, saludos a su hermano y a toda su familia. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios que hoy la iglesia nos regala para la liturgia de este día. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su iglesia se dividen en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre ustedes, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los apruebe? En esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 39 con la siguiente antífona: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en el libro: para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alegres y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Hermanos y hermanas, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir, a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te moleste. No soy yo quien para que tú entres bajo mi techo. Por eso tampoco me cree digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe.
y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo también a Miguel Palacio, Dios le bendiga. Me dice que es de Ecuador. Saludo a Andy Morales, el Señor le bendiga, es de el estado de Toluca, en México. Saludo a María Olga Bonilla, a Vero Ontiveros, que Dios le bendiga. Doña Teresa Calle, saludo para usted, para su hermana, que Dios le bendiga. A Mónica Castañeda Rodríguez. Bueno, mis queridos hermanos, ahora los invito para que nos vayamos a reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas, en la liturgia que hoy nos presenta la iglesia. Saludo también a Nelly Patel, que Dios le bendiga. Ella es la hermana de doña doña Teresa, que Dios le bendiga. Saludo también a Patricia Castrillón Gómez y a Juan Diego Rincón en Andes, que Dios le bendiga. A Mireya Verdugo, que Dios también le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Así que para todos ustedes, mi saludo en el Señor. Kenely Patel. Teresa Calle, también un saludo para ella. Y saludo, bueno, a ellos ya. A Mireya Verdugo ya la había saludado. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vayámonos ahora a reflexionar a la luz del Evangelio que hemos escuchado. En el Evangelio de este día, mis queridos hermanos, vemos a Jesús que entra en Cafarnaún. Allí se encuentra un centurión que tenía uno de sus sirvientes o uno de sus siervos enfermo. Era un oficial de las tropas romanas que estaba al frente de sus soldados. Este centurión era simpatizante de la religión judía, ya que había mandado a construir una sinagoga. No debemos, hermanos y hermanas, olvidar que los judíos no simpatizaban para nada con los paganos, con los militares romanos, ni con los que se relacionaban con ellos por estar sometidos al imperio romano. Jesús, entonces, mis queridos hermanos, no se queda en las apariencias y su mirada va mucho más allá. Su mirada penetra el corazón de los demás. Eso es lo importante de resaltar del Evangelio. Que Jesús no se queda mirando si estos son paganos, si estos son romanos, si estos son judíos, o si estos son de aquí, si estos son de allí. No, a Jesús no se queda en las meras apariencias y su mirada va mucho más allá. Su mirada penetra el corazón de los demás. Distinto al Evangelio de Mateo en el capítulo 8, versículo 6, donde dice que el centurión se acercó a Jesús. En el Evangelio de Lucas, que escuchábamos hoy, que estamos meditando hoy, no dice que ya lo conocía personalmente, sino que había oído hablar de Jesús. Alguien le había contado que existía Jesús. Alguien se lo había anunciado. Vemos las dos diferencias. En Mateo 8:6, donde Jesús, donde dice que el centurión se acerca a Jesús. Y en el Evangelio de Lucas es todo lo contrario. No dice que ya lo conocía personalmente, sino que había oído hablar de él. Alguien de la mancha le había hablado del Señor, se lo había anunciado. Ejemplar es el afecto del centurión por su siervo, porque estaba a punto de morir. Su humildad que le hace creerse indigno de recibir a Jesús en su casa es también de resaltar de este centurión. Y sobre todo su fe heroica, que no pone límites al poder de Jesús. Basta que digas una palabra y mi siervo se sanará, dice el centurión. Y Jesús, que en otro momento había denunciado con tristeza la falta de fe en aquellos que lo rodeaban,
no puede evitar exaltar la grandeza de la fe de aquel centurión pagano. Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como la he encontrado en este hombre, le dice el Señor a los que lo seguían. Porque los que lo seguían, no lo seguían porque verdaderamente tuvieran una fe en Él, sino porque querían un Jesús milagrero. Para que les diera de comer, para que les sanara las enfermedades, para que les expulsara los demonios, para que les hiciera esto, les hiciera aquello. O sea, seguían a Jesús porque lo consideraban a lo sumo un milagrero. Y Jesús por eso les recrima o les reprocha a los que lo seguían. Les aseguro que entre ustedes, ni en Israel, he encontrado una persona con tanta fe como la he encontrado en este hombre, que ni siquiera pertenece a este rebaño. Es pagano. Es pagano. Los invitó, que en este día, mis queridos hermanos, el Señor invitó a esas personas que lo seguían a que verdaderamente pusieran su fe en Él como el enviado de Dios. Porque lo buscaban solamente para que les hiciera milagros, para que les diera de comer y nada más. Entonces, ahora los invito a que en este día y a la luz de este texto del Evangelio elevemos al Señor nuestra acción de gracias por el don de la fe que nos confió en el bautismo. Y preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces en el día le damos gracias al Señor por el don de la fe? La fe que hace posible que el Señor obre en nuestras vidas. Dar gracias por la fe de tantos hombres y de tantas mujeres que le han recibido y la han compartido a lo largo de la historia. La fe de María, la Virgen. Por eso le decimos confiados: feliz de ti por haber querido que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. Hermanos y hermanas, la fe que sembraron en nuestros corazones tantos seres queridos, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros padres, algún catequista, algún sacerdote, algún religioso, alguna religiosa. Tanto para dar gracias a Jesús, porque otros, como al centurión, nos han hablado de Jesús. A nosotros, fuera nuestra abuela, fuera nuestro abuela, fuera nuestro papá, nuestra mamá, un hermano mayor, un sacerdote, un catequista, o una profesora en el colegio, en la universidad, alguien nos ha hablado en la vida de Jesús. Alguien nos ha hablado del Señor. La fe que sembraron nuestros abuelos, nuestros parientes en nuestros corazones, nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros padres, alguien, algún catequista o algún sacerdote, un religioso o una religiosa. Tanto es para dar gracias a Jesús, porque otros, como al centurión, nos han hablado de Jesús. Nos han compartido la fe. Nos han hecho, hermanos, oír la dulzura de nuestra fe. Fe que debe irse profundizando o debe irse purificando y fortaleciendo, haciendo nuestras las palabras de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. La fe que resplandece en nuestras obras para que el mundo crea. La fe pequeña como el granito de mostaza, pero que es capaz de grandes cosas. La fe que se hace oración, que se hace servicio, la fe que se hace confianza, la fe que se hace perdón, la fe que se hace alabanza y humildad ante las grandezas del Señor. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, afirma en una reflexión
que educar a las nuevas generaciones en la fe es una tarea grande y fundamental a la que está llamada toda la comunidad cristiana, y que por ser especialmente difícil es más urge que nunca, hoy más que nunca nos urge anunciarla. Por eso, hermanos y hermanas, la Iglesia nos llama a la obra de la evangelización, a la obra de evangelizar. No podemos callar nuestra fe, ni esconderla mucho menos. Iluminar los lugares donde habitualmente nos movemos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en nuestra casa, en el barrio, en la cuadra, en el país, en el municipio, en el pueblo, en la vereda. ¿Cuántos hermanos, hermanas y hermanas creerían en el Dios vivo si por nuestros labios oyeran hablar de Jesús y así dárselo a conocer? En el Evangelio según San Lucas, hermanos, hemos visto a un gobernante que reza, a un gobernante que ora. Este centurión es un gobernante y tenía un problema con un siervo enfermo. Pero hay una frase aquí que llama la atención, mis queridos hermanos. Ama a nuestro pueblo. Por lo tanto, está el gobernante que ama a un pueblo, incluso siendo extranjero. Vemos que aquel personaje que se acercó a Jesús, o aquellos enviados por el centurión, le dicen al Señor: por favor, Señor, concédale la sanación o ir hasta la casa de él para que le sane su criado, porque es un gobernante que ama a su pueblo. Entonces, la frase de resaltar aquí es: ama a su pueblo. Entre comillas pongámosla, y en negrilla resaltada. Ama a su pueblo. Por lo tanto, está el gobernante que ama a un pueblo, incluso siendo extranjero, y amaba a su siervo. Porque amaba, se preocupaba, y porque se preocupaba, fue a buscar la solución para resolver este problema de la enfermedad, y acudió nada más ni nada menos que a Jesús y rezó. Este hombre, hermanos y hermanas, sintió la necesidad de oración. ¿Pero por qué? Porque amaba, ciertamente, pero también porque tenía la conciencia de no ser el dueño de todo, de no ser la última instancia, como muchos de nosotros a veces nos creemos, como muchos de nuestros gobernantes a veces se creen. San Lucas, hermanos y hermanos, reporta las palabras del centurión romano: porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Son palabras, hermanos, que expresan la conciencia del gobernante, que sabe que sobre él hay otro que manda. Y esto lo lleva a rezar, a orar. El gobernante, hermanos y hermanas, que tiene esta conciencia, ¿y cuál conciencia? De que sabe que sobre él hay otro que manda. El gobernante que tiene esta conciencia reza por los demás. Si no reza, se cierra en la propia autorreferencia o en aquella de su partido político. En este círculo el que no puede salir es un hombre cerrado en sí mismo. Y muchos de nuestros gobernantes son esto: hombres y mujeres encerrados en sí mismo, encerrados en las políticas de su partido político, sin importar que tenga que pasar por encima de quien sea. Pero cuando vemos los problemas reales pero cuando ve un político, un gobernante, cuando ve los problemas reales
y tiene esa conciencia de subalterno, un gobernante reza, ora, porque tiene la conciencia de que hay otro que tiene más poder que él. Claro, hermanos, que quisiera preguntarles, ¿quién tiene más poder que un gobernante? Y la respuesta es el pueblo que le ha dado el poder, y Dios, de Dios viene ese poder que ha recibido a través de su pueblo. ¿Quién tiene más poder? El pueblo que lo ha elegido, que lo ha puesto o la ha puesto allá en ese puesto de gobernante en que está. Y Dios, porque de Dios viene el poder a través del pueblo. Entonces, cuando un gobernante quiere explotar, humillar y acabar con el pueblo, es porque no tiene la conciencia de que él es un subalterno, que por encima de él hay otros que tienen más autoridad, que él está sujeto a otros. ¿Y quién es ese otro? El pueblo que lo ha elegido. Pero no. Ellos, como están en el poder, se creen que pueden aplastar y acabar con aquellos quienes los pusieron allá. Es muy importante, hermanos, la oración de un gobernante. Y eso es lo que no hacen nuestros gobernantes. Por eso son corruptos, por eso son cochinos y sinvergüenzas y ladrones. Porque no oran. Porque le falta el elemento más importante en su gobierno, en la autoridad que tienen, porque se les olvida que por encima de ellos hay un Dios todopoderoso al cual hay que suplicarle para que les dé la sabiduría necesaria para saber gobernar el pueblo que se les ha encomendado. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante la oración de los gobernantes, la que no tienen. Porque hay gobernantes peor que el demonio. Es mejor poner a Satanás a gobernar que un hombre y una mujer de esas que tenemos en el gobierno. Tan importante es la oración para un gobernante, porque es la oración por el bien común del pueblo que ha sido confiado. Y precisamente a este propósito confió. Recuerdo una vez hace tiempo que un gobernante dijo esto: y todos los días me tomo 2 horas de silencio delante de Dios. Yo pensé, pero este gobernante está atareado de tantas cosas. Hermanos y hermanas, pero realmente es importante pedir la gracia de poder gobernar bien. Y esa gracia solamente la da Dios. ¿Y cómo la da Dios? A través de la oración. Y así, cuando Dios pide a Salomón, ¿qué quieres? Oro, plata, riquezas, poder, ¿qué? ¿Cuál fue la respuesta de Salomón? Dame sabiduría para gobernar, hermanos. Esto fue lo que Salomón, siendo Salomón, le pidió a Dios. Siendo el rey Salomón, le pidió a Dios no oro, ni plata, ni poder, ni riquezas, ni armas para destruir el pueblo, sino sabiduría para poder saber gobernar al pueblo que estaba sujeto a él. Y eso es lo que nuestros gobernantes no le piden al Señor. Eso es lo que le falta, pedirle al Señor sabiduría. El alcalde, el gobernador, el presidente o la presidenta, así sea de la Junta de Acción Comunal del barrio, o de la vereda, o del sector, hay que pedir sabiduría. Así sea el administrador del conjunto residencial, es pidiendo sabiduría a Dios para saber gobernar sin explotar a los más necesitados y teniendo intereses propios. Hermanos y hermanas, voy a hacer esta oración de sanación. Señor mío, sé que tú me llamaste de muchas maneras a través de amigos, familiares, tus sacerdotes y hasta en el grito silencioso de los más necesitados. Tu palabra tiene poder,
tiene vida y trae la paz a mi corazón. Ayúdame a centrar mi vida en ella para reconocerte como mi Señor y Salvador. Quiero ser feliz y para lograrlo debo cumplir con tus indicaciones, ponerte por encima de todo y recurrir a ti en todo momento. Ayúdame, Señor, a vivir centrado en ti y en el poder supremo de tu generosidad y así entregarme sin límites por rendirte honores en cada segundo de mi vida. Alabado sea tu nombre, tu santo nombre, tu señorío absoluto sobre el mundo y todo el universo. Propósito para hoy, hermanos. En este día, hagamos pausas de silencio lo más que podamos y en ellas pidámosle por la gracia de una transformación de nuestro corazón a Dios. Para una frase para que reflexionemos. El Espíritu Santo, cuando lo invitamos a nuestras heridas, unge los malos recuerdos con el bálsamo de la esperanza, porque Él reconstruye la esperanza. Esto les quería compartir, mis queridos hermanos, a la luz del Evangelio que hemos escuchado en este día. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos por aquí a saludar a otros hermanos que me escribieron para pasar a la segunda franja de nuestro programa, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué dice la Biblia? Saludo por aquí, a ver, saludo. Un saludo para Liliana María Irán, la fastidiosa, para Viane Lázaro, saludos también, para Lupe Curiel, Dios le bendiga, para Natividad Cup, Dios le bendiga, para Edith Carrillo, que Dios le bendiga, para Mónica Castañeda, bueno, también saludo a Marta Hernández, Dios le bendiga, a Rosita Pérez, a ver por aquí, Flor María Víquez Alfaro, el Señor también le bendiga a usted, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a pasar a la segunda franja de nuestro programa. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy quiero compartir un tema muy importante con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver si es este que tengo acá. A ver, esperemos que abra así. El tema de hoy está titulado, ¿qué dice la Biblia sobre el enemigo, la batalla y los ganadores? El enemigo, la batalla y los ganadores. Hermanos y hermanas, creo que hay muy poca gente que le gusta escuchar sobre guerras, batallas y enemigos. Aún así, todos estaremos de acuerdo en que cuando existe, lo peor que uno puede hacer es ignorarlas y vivir con la ilusión de una supuesta inexistencia. No podemos ignorar, mis queridos hermanos, que existen guerras, batallas y enemigos en la vida del ser humano. No lo podemos negar. Eso es existente, visible a nuestros ojos. Entonces, no podemos negar esta realidad. La palabra de Dios hace una referencia a un enemigo llamado diablo y a una pelea contra él. Además, de ninguna manera sugiere ignorarlo, ni a él ni a sus técnicas, mis queridos hermanos, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 11, dice así: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis queridos hermanos, si alguien que me está viendo a esta hora de la mañana, que me está escuchando, y es un cristiano, y cree en la palabra de Dios, y niega la existencia del diablo, no es cristiano. No es cristiano. Y tristemente en nuestra iglesia hay ministros
que niegan la existencia del diablo. No podemos negarla, porque por eso es que el diablo hace fiesta con la humanidad, porque claro, si en los mismos ministros de la iglesia lo niegan, entonces para él es una felicidad que lo nieguen, porque así no buscan la manera de combatirlo, de destruirlo, de derrotarlo. No podemos negar la existencia del diablo. El Papa Francisco ha insistido, el diablo existe, es un ser real, por lo tanto no lo podemos negar. Algunos sobre nosotros entonces no podemos ignorar, dice el apóstol, sus maquinaciones. Si alguien sugiere ignorar al diablo y sus artimañas, ciertamente no es el verdadero perteneciente a la iglesia ni un cristiano. No es el verdadero Dios el que lo niega, porque para él no debemos ser ignorantes. Tomando esto como punto de partida, entonces vamos a tratar de explicar o de explorar algunas de las cosas que la palabra dice sobre el enemigo, la pelea y cómo podemos resistirla. Primero, los poderes. Los poderes. El hecho de la existencia de dos fuerzas opuestas que están hoy en día en acción es evidente en Colosenses 1, 12, 14, donde habla de cristianos, hablando de cristianos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. También en Hechos 26, 17 y 18, Jesucristo hablándole a Pablo sobre su misión dijo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Efesios 5, 8, hablando de nuevo de nosotros, dice, mis queridos hermanos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Como se puede ver, hermanos, en estos textos bíblicos, en estos pasajes bíblicos, algunos fuimos tinieblas, Efesios 5:8, y estábamos bajo el poder de Satanás, Hechos 26:17. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo y la creímos, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, y el poder de Satanás Dios lo ha derrotado. Hechos 26:17. Un resumen de ambas. Tanto nuevo como antiguo estado vienen en Efesios 2, 1, 9, donde empezamos nuestro estado antiguo. Y leemos así en Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Me disculpan que a veces se me salen unos gallitos ahí, parece que estuviera apenas cambiando de voz. Ay, Dios bendito. Verdaderamente es un estado muy malo, pero ya no es nuestro estado presente, el cual leemos a continuación en Efesios 2, 4, 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos, hermanos y hermanas, estuvimos alguna vez bajo el dominio y las influencias del Espíritu, quien ahora obra en los hijos de la desobediencia, es decir, el diablo. Todos fuimos oscuridad alguna vez. Luego creímos en el Señor Jesucristo y en su resurrección, y esa fe nos salvó, y ahora tenemos que hacer luz. Romanos 10:9. Dios de muertos que antes estábamos, nos vivificó y nos resucitó juntamente con Cristo. Sin embargo, ¿dónde están todas las otras personas que aún no han creído? Ahí donde estábamos nosotros, en oscuridad y bajo el poder de Satanás, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Quién, hermanos, es el Dios de este siglo? ¿Quién ciega a la gente para que no vea la luz del evangelio de la gloria de Cristo? Obviamente, hermanos, el que nos ha cegado también es el diablo, mis queridos hermanos. Además, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26, dice la palabra: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. También, hermanos, estábamos en este estado, pero ya no lo estamos, porque hemos sido liberados por la gracia de la resurrección de Cristo, mis queridos hermanos. Fuimos liberados por Dios y transferidos de oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. No obstante, mis queridos hermanos, esto no significa que ya no tengamos nada que ver con el diablo, ya que Dios y el diablo son enemigos y hay una guerra entre ellos y una batalla que pelear. Si tú le abres las puertas a Satanás, pues Satanás llega y se adueña de ti. Pero si estamos en la constante oración, en la batalla constante, ayudados del poder de Dios y con el poder de la resurrección de Cristo, vencemos fácilmente al enemigo de nuestra salvación. Ahora, en segundo momento, vamos a hablar de la batalla. La batalla de la que hablamos se describe en Efesios 6, 10, 18, donde empezando de los versos 10 al 12 leemos: hermanos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla de nosotros no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales. Por eso la batalla es fuerte y debemos combatirla, mis queridos hermanos.
como se puede ver, hay una batalla, hay una lucha entre nosotros con el diablo. No es una pelea contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de oscuridad y huestes espirituales en las regiones celestes. Afortunadamente, hermanos, en esta pelea espiritual no estamos desprotegidos, no estamos solos. Ya que hay un Dios que nos ha provisto con una armadura que si nos ponemos podremos pelear exitosamente. Leemos en el verso 13 al 18, nos da una descripción detallada al respecto. Dice la palabra, Efesios 6, 13, 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice un versículo bíblico de las completas que tenemos en la liturgia. Dice, el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. Entonces, hermanos, observa que la armadura no es nuestra. La armadura para combatir o para enfrentar la batalla espiritual no es nuestra, hermanos. No es tuya ni es mía. Es la armadura de Dios. Es algo que Él ha proveído para posibilitarnos el pelear, enfrentar la batalla espiritual exitosamente. Por lo cual, lo que se requiere de que nosotros no es hacer la armadura, sino simplemente tomarla. Si lo hacemos, está prometido que podremos resistir en el día malo. Más, mis queridos hermanos, si queremos más información sobre la batalla espiritual y especialmente sobre las armas que Dios nos ha dado para pelear contra el maligno, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son las carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De nuevo, hermanos, se nos habla de una guerra, la cual no es carnal, y de armas que tampoco son carnales. Si la batalla no es carnal, significa, hermanos, que es espiritual. Como la batalla de Efesios 6, ahí leemos sobre la armadura que Dios nos ha dado para ponernos y para resistir contra las acechanzas del diablo. Aquí aprendemos que las armas que Dios nos ha dado para esta guerra espiritual no son de carne y hueso, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo cual, hermanos y hermanas, una forma u otra, la conclusión de los pasajes anteriores es que hay una pelea que no es carnal, sino espiritual. Y eso es un hecho que no se puede alterar y que tú no lo puedes negar. Esa es la verdad
que Dios ha declarado en su palabra para nuestro beneficio. Nos guste o no nos guste, es la verdad. Si la peleamos o no, esa es la verdad. Lo único que depende de nosotros es el resultado de la pelea, ya que podemos ignorarlo y no ponernos las armaduras de Dios, en cuyo caso seremos devorados por el enemigo. Entonces, Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 9, o nos los pondremos y resistiremos, y así podremos resistir exitosamente. Mis queridos hermanos, tercero, persecución, tribulación y liberación. Habiendo visto la batalla espiritual que tenemos que pelear, vamos a continuar para ver alguna de todas las cosas que esta batalla puede implicar para nosotros en esta práctica. Ya que es evidente, hermanos, puesto que estamos en una pelea con el diablo, y esto puede implicar algunas acciones tomadas de parte de él. Empezando en Juan 15, 18, 21, leemos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cómo se puede ver? Una cosa es estar en el mundo y otra es ser del mundo. Dos cosas totalmente distintas. Una es estar yo sumergido, inmerso, metido con el mundo, y otra es ser del mundo. Es evidente ser del hecho de que Juan 17:11, los discípulos y nosotros estábamos descritos como en el mundo. Aquí se nos dijo que no somos del mundo. La diferencia es realmente grande, como aquellos del mundo. Tienen un gobernador completamente diferente de aquellos que no son del mundo. Es decir, nosotros que pertenecemos a Cristo, tenemos un gobernador que es solamente Cristo el Señor. Donde Jesús es el que gobierna nuestra vida. Mis queridos hermanos, en Juan 14:30 leemos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y también en 1 Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nosotros, hermanos, los cristianos, somos de Dios. Él es nuestro gobernador, nuestro Señor. Sin embargo, no es Él el gobernador de este mundo. De lo contrario, como el texto dice, todo el mundo está con el malo, es decir, con el diablo, el Dios de este siglo, como nos dice 2 Corintios 4:3, y el gobernador de este mundo, como dice Juan 14:30. Esa es la razón por la que Jesucristo nos advierte de persecución del mundo. Algunos del mundo guardaron su palabra y le siguieron. Otros la negaron y lo persiguieron. Hoy en día es lo mismo. Algunos, como nosotros, escucharemos la palabra de Dios y la creeremos, y seremos trasladados del poder de Satanás al poder de Dios. Mientras que otros la reniegan y nos perseguirán. Sin embargo, el hecho de que seamos perseguidos no significa que debemos perder el ánimo. Como dice Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Jesucristo, hermanos, nos dice muy claramente
que en el mundo tendremos tribulaciones. Sin embargo, no se detiene ahí, sino que nos anima a tener buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Y no solo eso, sino que Él, que ha vencido al mundo, Jesucristo, está ahora con nosotros. Colosenses 1:27 dice, hermanos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y 2 Corintios 13:5 dice, en forma de pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mis queridos hermanos, Cristo, el que venció al mundo, está ahora en ti, está ahora en nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Tengo más por decir, pero el tiempo no me da. Por lo tanto, voy a dejar ahí, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que estas pequeñas enseñanzas nos sirvan para ir creciendo espiritualmente, hermanos y hermanas. Bueno, voy a saludar por aquí a otros que no he saludado. Venga, ¿a quién no he saludado? Saludo a Jenny Río Ballestero. Andrea Cuña dice, ¿verdad? El diablo tiene trampas peligrosas, es un horror. Bueno, claro que sí. A Alexandre Lima, que Dios le bendiga. Saludo también a María Glenda, que Dios le bendiga. Mónica ya. María Olga Bonilla ya, Liliana qué fastidiosa, doña Gloria, Laura Sánchez Franco, Apolo Reyes, el Señor también le bendiga y feliz inicio de semana. Vamos a escuchar la historia para el día de hoy, para que saquemos de ella una moraleja y una enseñanza para la vida. Se llama, o está titulada, Las ofensas. Hace algún tiempo atrás fue publicada la siguiente historia en Associated Press, la cual decía que un anciano fue al funeral de su querido hermano, quien había fallecido a los 85 años. Durante el servicio fúnebre, el anciano relató que durante su juventud había compartido con su hermano mayor una pequeña cabaña de un solo cuarto, cerca de Canisteo, en el estado de Nueva York. Dijo que un día su hermano y él tuvieron una fuerte discusión, lo que ocasionó que dividieran la habitación por la mitad con una línea trazada con una tiza, y que así pasaron los días, los meses y un par de años. Ninguno había cruzado la línea, ni se habían dirigido la palabra, porque en su corazón se encontraba dolorido y ofendido. Después agregó que unos años después decidió salir de la cabaña y que jamás volvió a hablar con su hermano, a quien volvió a ver 62 años después dentro del ataúd. Moraleja, enseñanza para nuestra vida. En ocasiones nos ofendemos con tanta facilidad y otras veces somos demasiados tercos para aceptar una disculpa sincera. Recordemos el evangelio de ayer. Subordinemos el amor propio, el orgullo y la ofensa y digamos, lo siento mucho. Seamos lo que una vez fuimos, amigos. No lleguemos a las generaciones futuras con resentimientos y enojos de nuestra época pasada. Mis queridos hermanos, ahí estamos llamados a que seamos capaces en ocasiones de ofrecer disculpas cuando cometemos errores. Recordemos el evangelio ayer. ¿Cuántas veces nos decía el evangelio ayer que debíamos perdonar al que nos la hace? 7 veces, como decía Pedro, o como decía la ley del pueblo judío, 4 veces. No, el Señor nos lo dejó muy clarito. Más claro dice el dicho, no habla un gallo, o no canta un gallo, perdón. El Señor nos dijo hasta 70 veces 7. Y esas 70 veces 7 significa siempre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.
y después de Dios nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora voy a compartir la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver que salga por aquí de esta página. La frase del día dice así: no hay problema que Dios no pueda resolver, no hay montaña que Él no pueda mover, no existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Repito la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, ni una tormenta que Él no pueda calmar. Él puede calmar tu tormenta en la cual está pasando en este momento de su vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mira que por aquí hay otros que me escribieron. Vamos a mirar quién me escribió. Don Polo, María Olga Bonilla, ya. Jacinta Tijero, Dios le bendiga, mi querida hermana. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir terminando dándole gracias a Dios por este compartir su palabra que hemos tenido en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana elevamos nuestros brazos hacia ti. Elevamos nuestros ojos a ti. Colocamos nuestro corazón en el corazón tuyo. Colocamos nuestra vida bajo tus pies. Colocamos nuestra existencia bajo tu presencia. Y hoy quiero colocar, Señor, a todos estos hijos, hermanos y hermanas que están viendo este programa esta hora de la mañana, o quienes lo escucharán en el transcurso del tiempo y lo verán. Hoy te los coloco a tus pies, Señor, aquí en este sagrario donde tú estás. La vida de ellos, su existencia, su vida personal, su vida familiar, su vida laboral, su vida espiritual. Señor, hoy la traigo a tu presencia. Hoy la deposito dentro de este sagrario donde tú estás, amado Jesús, para que tú, que los conoces más que yo, porque yo casi a nadie conozco de todos los que están viendo este programa, pero tú, Señor, sí sabes quiénes son, cómo son. Hoy coloco en tu presencia, en este sagrario, la vida de ellos. Esas intenciones que ellos piden de oración por algún familiar, por algún ser querido o por sus propias vidas, por una necesidad que haya a nivel de salud, a nivel espiritual, a nivel de familia, de relación entre parejas, entre familia. Hoy, Señor, las traigo y las deposito en este sagrario donde tú estás, Señor, para que su obra se haga en ellos, conforme tu voluntad, y no conforme la voluntad de ellos ni la mía, Señor. Y te pido, Señor, que hoy descienda desde lo más alto del cielo tu poderosa bendición sobre ellos, y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Hermanos, nos encontraremos con la gracia del Dios Todopoderoso y de nuestra mamita María, la Reina del Cielo, a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia. Recuerden, siempre que yo comience las transmisiones, sea en el programa de la mañana, o sea la coronilla, o sea los jueves la hora santa, recuerden compartirla en los muros de su Facebook, en los grupos de Facebook donde tú estés, y en todas las redes sociales que ustedes manejan, para que llegue en vivo a otras almitas que pueden estar necesitadas y sedientas de escuchar la palabra de Dios. Y tú puedes también evangelizar, porque eso también es evangelizar. Ya les he repetido muchas veces, evangelizar no es coger la Biblia, metérsela debajo del sobaco e irse a tocar de puerta en puerta, no, o irse para África, para otros continentes. Eso también es misión, pero también tú puedes evangelizar a través de las redes sociales. Utilicemos las redes sociales para anunciar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que la Virgen María los acompañe y los cubra con su manto. Una feliz resto de mañana para todos mis queridos hermanos.
esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.